¿Aló? Hola, Amy. Hola, ¿me Hola, Amy. escuchas? ¿Cómo estás? Bien, bien, disculpe, yo estaba con problemas con la conexión, pero ya está bien. Hola, Ya estábamos improvisando para poder avanzar sin la invitada. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? hola Amy, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Acá estamos ya estamos en vivo. Ah, muy bien. Ok, ¿Ya Sí, estamos al aire? cuenta. sí, estamos al aire. Así Ah, que bien. voy Perfecto. a, voy a compartir un videito que queremos hacer una como Universidad Intercultural del Sur Andino. Queremos mostrar antes de comenzar el programa. ¿Te parece, Paula, Amy? Sí, por supuesto. Vamos Sí. nomás. Perfecto, gracias. Desde la profundidad de nuestra cultura y nuestro capital central, nace la Universidad Intercultural Sur Andino, Camarones, Chile. Bueno, Paula, Amy, ese era un poco el video de la iniciativa que se está desplegando de manera conjunta para impulsar el proyecto de Universidad Intercultural Surandino Camarones Chile. Agradecer a Amy por estar hoy día con nosotros. A Paula también le agradezco, pero en el fondo ya somos los dos como panelistas estables acá. Entonces la invitada hoy día es Amy. Señalar que hoy día ya estamos en nuestro tercer programa. ¿No? El primer programa lo dedicamos a conversar un poco sobre el picaflor de Arica. Y el programa anterior estuvimos hablando con la gente de la ONG Tarucari sobre la conservación de la taruca, ¿no? En el norte grande de Chile. Y hoy día, de alguna forma, el objetivo es poder conversar con Amy. Me confirma si digo bien tu apellido, ¿no? Upgreen. Muy bien, perfecto. Sí, muy bien. Ah, ya. Qué bueno. Sobre biodiversidad, servicios ecosistémicos, el entramado del que dependemos. Y de alguna manera es importante, Paula, comentar que de alguna forma, si vamos haciendo como un análisis un poquito más de las coyunturas que se han desarrollado en los últimos meses, nos encontramos con un 2019 marcado fuertemente por un discurso fuerte desde el mundo medioambiental vinculado a la ecología. Respecto al tema del cambio climático, tuvimos este tema fuerte, digamos, de la COP25 que no se pudo llevar a cabo. Tuvimos un estallido social importante en Chile, en varios lugares de América, donde uno de los temas que estaba puesto en el centro era efectivamente el problema de la relación entre este modelo de desarrollo, ¿no? económico que hemos tenido los humanos, ¿no? Extractivista, depredador de los recursos naturales, y las otras especies, ¿no? Los otros componentes de los ecosistemas. Y ahora nos encontramos con esta pandemia, ¿no? Con esta pandemia que viene como a azotar al mundo, pero también nos viene a plantear, digamos, nuevamente, ¿no? Como pareciera ser como que esta pandemia tiene una cierta pedagogía, ¿no? Como que hay algo que nos quiere venir a enseñar de nuevo, ¿no? Que tiene que ver un poco con la manera en que como especie somos capaces de convivir, digamos, en un entorno similar. Pareciera ser que como seres humanos hemos elegido promover un modelo de desarrollo que se sustenta en la destrucción absoluta de, del entorno, de las otras especies, sin considerar que a la vez son de alguna manera también como una condición para la sobrevivencia de nuestra especie, ¿no? Bueno, de acuerdo con todo lo que dice Bosco, y también quiero relevar la presencia de Amy.
Amy es una referente importante en la opinión y el conocimiento que existe sobre biodiversidad, por eso es una invitada para hablar en profundidad sobre este tema de la pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas. ¿Y por qué está invitada en este programa, que tiene un rol también y una llegada a la comunidad? Porque tenemos que saber y entender y sensibilizarnos muy importantemente, así como lo dice la estrategia de la ABC, ¿cierto? Crear conciencia sobre cómo nosotros nos vemos afectados por esta pérdida de biodiversidad, la afectación de los ecosistemas y cómo también nosotros somos los principales causantes como la única especie en el planeta que razona. Amy pertenece a la AZE, que es un referente sobre conservación de la biodiversidad y la Alianza para la Extinción Cero, y también pertenece a la ABC, la American Bird Conservancy, por lo tanto, para las personas que trabajan en biodiversidad, en conservación, es un referente, es como una estrella del rock para hablar sobre estos temas. Así es que, Amy, bienvenida, estamos ansiosos de poder escuchar las opiniones desde el conocimiento, desde la experiencia, para que nosotros como comunidad, como ciudadanos de la región de Arica Parinacota, tengamos esa misma información con palabras simples, ¿ya? Esa es la idea, que podamos nosotros todos estar conscientes, no tanto tecnicismo, sino que sepamos cómo actuar y de qué manera nosotros nos vamos a ver afectados, como lo mencionaba Bosco. Este tema de la pandemia claramente o extremadamente también un resultado de la pérdida de biodiversidad, y la afectación que está teniendo esta pandemia es también un reflejo de la pérdida o la degradación de los ecosistemas, ¿cierto? La capacidad de respuesta que estamos teniendo es también por eso. Amy, bien, yo tengo algunas preguntas para que nos puedas para que nos puedas ir dando parte de tus conocimientos. Amy, mira, que nos expliques a nosotros, como simples ciudadanos, por qué nos tenemos que preocupar de la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué para simples personas como nosotros, que vamos caminando por la calle, bueno, ahora no tenemos que salir tanto, y no tenemos que salir, ¿por qué nos afecta esta pérdida de biodiversidad? ¿Qué significa que una especie deje de existir, que una especie ya sea ecológicamente sostenible? Sí, es una buena pregunta. Primero me gustaría agradecer a ustedes por invitarme a ser parte de esta charla hoy. Es un honor estar con ustedes. Y creo que es una buena pregunta. Y creo que la respuesta es que porque la biodiversidad y la pérdida de biodiversidad afecta a todos nosotros. Si una especie está perdida por extinción, hemos perdido una oportunidad para, por ejemplo, medicinas importantes para salvar vidas, que todos estamos pensando en eso ahora, ¿no? Pero más para antibióticos que vacunas, pero todavía muy importante. También perdemos el enlace de todos los ecosistemas que depende en todas las especies, de las ranas pequeñitas hacia los osos, hacia las pumas o cualquier otra especie, hasta los árboles y las plantas, todos son conectados, y si perdimos una parte de este sistema, todo tiene más oportunidades para caer. Otra cosa importante es un tema de esta charla, que son los beneficios, los servicios de la naturaleza, de los servicios ecosistémicos, como el agua que viene de las montañas, que necesita los árboles y un ecosistema saludable para existir, que es aún más importante en áreas secas, en los desiertos, ¿no? Donde no hay mucha agua. Hace el clima de que hablaste y la protección del clima para tratar de reducir los impactos del cambio climático. La biodiversidad
tiene enlaces con obviamente con estos servicios ecosistémicos, y hay estudios que muestran que las áreas más importantes para biodiversidad, que tienen mucha biodiversidad, también son las áreas más importantes para servicios ecosistémicos. Entonces, si identificamos y protegemos las áreas más importantes para biodiversidad, estamos ayudando a nosotros también. Paula. Ok, disculpen, ya. Bueno, todo el desarrollo de la vida tiene una mirada antropocéntrica. Asimismo, como lo mencionaba Amy, ¿cierto? Se denominan servicios ecosistémicos, porque nosotros como humanos nos servimos de la naturaleza. Como ejemplo simple, ¿cierto? ¿Qué significa la pérdida de biodiversidad? ¿Qué significa que los ecosistemas sean frágiles? Por ejemplo, Amy, los aluviones, la escasez o la desertificación de ciertas áreas. Eso es efecto de los ecosistemas frágiles. Si nos podrías mencionar algunos ejemplos como más gráficos de la pérdida, de la degradación de los ecosistemas, cómo nosotros lo estamos viendo, porque finalmente, quizás en algunos casos podríamos pensar el virus o los virus o que llueva más en ciertos periodos donde antes no llovía, es solamente algo del azar, pero no es así, porque los ecosistemas, tenemos un puro planeta, partiendo por eso, es un ecosistema global, que claro, está definido por territorialidad, pero finalmente lo que hacemos acá en Chile afecta al resto del planeta, y lo que estamos viviendo nosotros ahora en Chile lo estamos viendo, o sea, partió en China, y ahora estamos viviendo esto tan desalmado que es una pandemia que está teniendo miles de muertes, ¿cierto? Cientos de muertes, no tantos miles todavía, gracias a Dios, pero es eso, si nos pudieras dar algunos efectos que como AZE o como ecologista, ¿cierto? Biólogo, se puede tener claro, que lo podemos ver todos los días. Sí, exactamente. Es la verdad. Y hay muchos ejemplos de eso, de, por ejemplo, áreas que han cortado los bosques, que el agua que en el pasado vino lentamente de las montañas para usar para agua potable, ya viene rápido porque no hay árboles para parar la fuerza del agua. Entonces el agua salga rápida y no está por meses y meses, no hay agua para la gente tomar. Entonces hay muchos ejemplos así en el mundo. Como mencionaste, el avance de los desiertos es otro problema que viene de nuestras acciones, ¿no? Sí, por ejemplo, acá hay un ejemplo súper claro que pasó el año pasado, en febrero del año pasado, que fueron los aluviones que ocurrieron en la región. Y entonces hacer un llamado a la comunidad de Azapa, en este caso, de Chaca, de Vítor, de la comuna de Arica y también de la comuna de Camarones, que es una comuna que está mucho menos intervenida por la agricultura intensiva, no así Azapa, Chaca y Vítor, donde se sufrieron los embates de los aluviones con mucho más fuerza. ¿Por qué principalmente? Porque al haberse intervenido las cajas de río, eliminando la flora nativa y reemplazándola por cultivos, ¿cierto? O por invernaderos, como decías tú, Amy, no existía un freno para el avance de las aguas. ¿Y qué tuvimos? Pérdidas económicas, tragedias para las familias, ¿cierto? Ver afectado la seguridad. Entonces, ver en estos ejemplos locales que lo que estamos mencionando ahora, que lo que estamos conversando, sí, o sea, está acá saliendo a la vuelta de la esquina, afuera de nuestra casa, el calor en el verano, en el caso de Arica Parinacota, o en el caso de Arica, que se llama la ciudad de la eterna primavera, donde no había una fluctuación importante de temperatura, eso ya no es tan así. Hay un invierno mucho más marcado, un verano mucho más acentuado con temperaturas altas, con la radiación
insoportable. Amy, también hacer mención a los acuerdos internacionales que los países están estableciendo. Este año, bueno, el año pasado fue la COP25, que sí se realizó, pero se realizó en España, si mal no recuerdo, perdonen, se iba a realizar en Chile, pero lamentablemente no se realizó. Y este año está lo que se llama la COP de la biodiversidad, que va a ser en Chile. Y esto es bueno para algunos, pero malo para otros. ¿Por qué? Porque es un año donde se rinden cuentas. Se rinden cuentas sobre las metas Aichi, que empezaban en el 2011 y tenían un término justamente este año, donde se tiene que mostrar cuáles son los avances de los países. Chile adhiere a varios tratados internacionales y también a muchas metas mundiales. El convenio de biodiversidad, el convenio sobre biodiversidad, ¿cierto? También están las metas Aichi, que nutren a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible también, y junto a eso desarrolló una estrategia nacional de biodiversidad. Todo esto enfocado a frenar la pérdida de biodiversidad. Una pregunta, desde tu experiencia, Emi, ¿por qué cuesta tanto avanzar en esto? ¿Qué es lo que está metido entre medio que no deja que los países y las instituciones que están creadas para la conservación de la biodiversidad no avancen? ¿Qué es lo que nosotros no estamos viendo o lo que los países y las organizaciones no están logrando derribar para que cumplamos con esta pérdida? Tenemos que pensar, disculpa, no quiero ser muy extensa, pero es súper grave lo que está pasando porque ya no hay mucho tiempo. Entonces, si las decisiones no se toman ahora, vamos a tener un cambio climático mucho más acentuado que probablemente no permita la vida en el planeta. Entonces, Amy, desde tu experiencia, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan los países que están en vías de desarrollo y los países desarrollados para no cumplir estas metas que se imponen ellos mismos? Sí, es una buena pregunta y es un buen tiempo para pensar en todo eso, porque como dijiste, el convenio de diversidad biológica va a reunir, creo que ya va a extender hasta el próximo año por la pandemia. Entonces tenemos un pocos más meses para pensar en eso, pero en el inicio del 21 va a reunir todos los países del mundo para hablar de las metas del próximo década. Y parece que las metas van a ser aún más fuertes que las metas de Aichi. Pero como dijiste, no alcanzamos las metas de Aichi. Creo que una razón es que son la gente de los ministerios de medio ambiente que se reúnen, que hablan de eso, los científicos, las personas que saben del medio ambiente, pero para alcanzar las metas, todas partes del gobierno, de la sociedad, tienen que ser involucrados, ¿no? Porque no es decisión solo del Ministerio de Medio Ambiente de los diferentes países, pero también de los ministerios que se tratan de energía, de casas, no sé cómo se dice, los ministerios de vivir, ¿no? De las casas donde la gente vive, no sé la palabra. Vivienda. Exactamente. De salud, como vemos ahora, es muy importante involucrar a ellos. De todas partes, del sector privado también, tenemos que integrar más las metas de Aichi y las metas que van a seguir, las metas de Aichi, en todos los sectores, no solamente en el sector ambiental, porque somos una parte pequeña, ¿no?, del mundo y tenemos que ampliar los esfuerzos para conservar el medio ambiente a otros sectores también, al sector civil, privado, a todos. Creo que es una razón. También creo que ayuda a tener objetivos muy claros, porque siempre es más fácil alcanzar metas que son claros. Por eso, por ejemplo, están incluidos los sitios de la Alianza Cero Extinción y soy parte de eso. Trabajo para esa alianza, pero es una alianza de más que 100
ONGs por el mundo que han identificado los sitios más importantes para conservar, para evitar la pérdida de especies, para evitar extinciones. Y hemos mapeado todos esos sitios basado en los criterios de la UICN. Entonces son especies críticamente amenazadas, ¿no?, en el mundo, que solo existen en un sitio. Entonces, si este sitio está perdido, la especie va a ser extinta. Creo que ayudaría a los gobiernos tener sitios identificados para la importancia de biodiversidad, para entender los sitios más importantes, para enfocar en ellos. También es importante. Y creo que eso va a ser un parte mayor. Bueno, es la decisión de los gobiernos, de más que 200 gobiernos que van a reunir, pero creo que eso va a ser un parte más grande, mayor en la próxima década. Es no solo proteger sitios, pero proteger los sitios más importantes para biodiversidad, que pueden ser sitios de la Alianza Cero Extinción o otros sitios importantes. Por ejemplo, un país puede decidir que tienen 20 sitios más importantes para proteger biodiversidad. Es importante enfocar en esos sitios en vez de, no sé, sitios que tienen menos biodiversidad, menos importancia para la biodiversidad. Amy, una consulta. En este sentido hay algunos, el año pasado veíamos cómo se señalaba en algunos organismos internacionales, planteaban que hoy día, de alguna forma, los pueblos indígenas conservan o contribuyen a conservar más del 80%, ¿no?, de la biosfera del planeta, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poco respecto de iniciativas que hay desde los mismos pueblos indígenas como expresión de la sociedad civil, ¿no?, para conservar determinadas zonas, determinados territorios, más allá de los acuerdos que puedan haber entre los gobiernos, porque a veces pueden haber alianzas entre gobiernos, papeles firmados, que yo te digo, mira, yo voy a firmar un papel y eso no quiere decir que esto se vaya a implementar. Y la sociedad civil acá tiene un rol muy importante y los pueblos indígenas también. ¿Qué nos puedes contar un poco respecto de esa gobernanza local? Es un buen punto, sí. Y mucha de la conservación de los sitios más importantes en el mundo es hecho por grupos locales, por la sociedad civil local, por grupos indígenas, no por los gobiernos a nivel global o aún nacional, pero del nivel local. Y es muy importante pensar en eso porque muchas veces los acuerdos firmados al nivel global piensan así, pero en realidad mucha de la conservación más importante es hecho por grupos indígenas, comunidades locales que quieren conservar su propia tierra y sus propias vidas y la manera de vivir, y por eso conservan. Y es importante que esos esfuerzos son identificados y ampliados, ¿no? No solamente en un local, pero otros grupos locales pueden aprender de lo que está pasando, por ejemplo, en el norte de Chile. Otros grupos más allá de Chile pueden aprender de los sucesos, los éxitos que ellos tienen para crear más éxitos. Es claro. muy importante, sí. Yo justamente iba a comentar, tenía dos preguntas que partieron de lo anterior que había dicho Amy, y justamente era lo que había comentado Bosco, que es la importancia del empoderamiento de las comunidades. Porque tal como mencionabas Amy, o sea, los gobiernos tienen acuerdos que lamentablemente no conversan entre instituciones dentro del mismo estado dentro del mismo gobierno. Pero ¿cuál es el rol de las comunidades, de la sociedad civil?
la sociedad civil empuja a que muchas veces las instituciones se muevan. Por eso hacer un llamado a las comunidades locales, sean o no sean indígenas, pero muy especialmente a las indígenas y muy especialmente al rol de la mujer, la participación de la mujer, a que presionen al Estado de Chile a cumplir las metas, porque las organizaciones tienen un rol fundamental en estos avances. Nosotros tenemos que estar claros del valor que tenemos como individuo y como sociedad civil en la obtención y en la concreción de los objetivos. No dejemos esto en manos solamente de los gobiernos, el Estado somos todos nosotros los que estamos pisando este suelo, en este suelo hermoso de nuestro país, Chile, ¿cierto? Entonces, no dejemos en las manos, no perdamos la oportunidad de comentar, de hacer lo que tenemos que hacer, partiendo, por ejemplo, de usar conscientemente el agua, cuando nos duchamos, cuando nos lavamos los dientes. Estamos claros que el mayor uso del agua no es por nosotros cuando nos lavamos los dientes, sino que la mayor cantidad de agua se va en la agricultura, en la minería, ¿cierto? Y también en los textiles. Pero cuando todos estamos contribuyendo, vamos generando esta sumatoria que finalmente logra generar un cambio. Pero más allá del tema del uso del agua, cuando se está lavando los dientes, nos estamos duchando, la opinión, ¿cierto? Como sociedad civil es muy importante, que no la tenemos que perder. En los foros, por ejemplo, en esta misma oportunidad que tenemos de diálogo, con Bosco justamente estamos trabajando ahora en un seminario sobre gobernanza. Todas las opiniones que vayan llegando nosotros las tenemos que considerar para lograr los objetivos de traspasar los gobiernos que duran un tiempo, ¿cierto? Y que este empoderamiento quede en la comunidad. Amy, preguntar, ¿cómo trabaja la AZE en apoyo a los gobiernos? Bueno, en apoyo de gobiernos el gobierno de Chile es un buen ejemplo porque ellos hacen mucho para conservar los sitios de la Alianza Cero Extinción y los sitios más importantes para la biodiversidad. En general, globalmente, trabajamos con apoyo técnico, con también un red con otros gobiernos, con otros grupos, para compartir ideas, lecciones aprendidas de cómo avanzar a la conservación de sitios de la Alianza Cero Extinción. También tratamos de trabajar con los gobiernos para apoyar sus esfuerzos de alcanzar las metas de Aichi, de que hablaste, por la conservación de sitios AZE, que es una manera reconocida por el Convenio de Diversidad Biológica como una manera de alcanzar las metas de Aichi. Entonces, muchos de ellos están incluyendo la conservación de estos sitios en sus planes nacionales, en sus planes para la conservación de biodiversidad, para que puedan alcanzar las metas, pero también para proteger los sitios más importantes por la biodiversidad. Amy, mira, yo tengo una experiencia que es trabajando con comunidades, ¿cierto? Las comunidades tienen un reclamo que es constante, ¿cierto? Que es común en distintas partes de la región. Me estoy refiriendo a la región de Arica, Parinacota, que es mucha charla, mucha sensibilización, pero poca acción, ¿cierto? Yo en ciertas medidas concuerdo con eso, pero tenemos que entender también que la educación es una base. ¿De qué otra forma las comunidades o los gobiernos locales, como por ejemplo los municipios, pueden contribuir a la conservación del territorio más allá de lo que es la educación ambiental? ¿Cómo se ve en el territorio esa conservación? Definir los terrenos, los territorios, por ejemplo, poner en valor la flora nativa. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que nos podrías dar tú a los gobiernos locales, los municipios, para conservar el territorio que ellos mismos administran? Sí, y hay un papel importante para todos, por los gobiernos nacionales, por la gente que trabaja en el nivel global, y
aún más, creo yo, por las comunidades locales que mencionaste. Bueno, yo sé que en Chile el gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente, está proponiendo un proyecto de 4 años de enfocar en la conservación de sitios de la Alianza Cero Extinción en el norte de Chile, incluyendo en su región. Y ellos entienden la importancia de incluir a las comunidades locales, las comunidades indígenas, las mujeres, como mencionaste, Paula, la importancia de incluir a todos en un plan participativo para la conservación de estas áreas. Y la idea es incluir y invitar a todos los grupos civiles a ser parte de este proceso para incluir la voz de todos en el desarrollo de este plan de conservación. Y en esta manera, el conocimiento local, el conocimiento de todos los grupos de las mujeres de las comunidades indígenas que en el pasado globalmente no eran escuchados mucho, pueden ser parte y pueden ser una parte importante del desarrollo de los planes de conservación para estos sitios. Uh-huh. Yo creo que debe ser un buen proyecto, ¿no? Que puede alcanzar mucho más que muchos proyectos en otros lugares que no son tan abiertos a tener planes participativos. Ellos ya hicieron un proyecto así que ya está concluido en el sur de Chile, cerca de Valdivia, con la participación de las comunidades mapuche y de la gente de la comunidad. Y ellos participaban mucho en el desarrollo del plan de conservación y en la implementación de este plan. Y creo que es una manera muy importante de alcanzar aún más y asegurar que todos son involucrados. Uh-huh. Paula, Amy, yo quería mostrar un pequeño video sobre el problema de la deforestación, ¿no? Un video bastante didáctico, es muy cortito, que quizás pueda servir a la gente que está viendo el programa y alentar un poco la conversación de los minutos que siguen. En los últimos 10 años, más de 13 millones de hectáreas fueron destruidas por causas naturales o para convertirlos en tierras de cultivo mediante fuegos provocados. Es en los países con más educación e ingresos donde se relaciona esta desaparición con el desarrollo socioeconómico, pero ponen en marcha más planes de reforestación. Costa Rica y Panamá, con más ingresos, han tenido una deforestación neta cero, mientras que Guatemala y Honduras, con menos, sufren una deforestación estrepitosa. En Brasil, por ejemplo, en los últimos 5 meses de 2012 se produjo el doble de deforestación en la selva amazónica que en el mismo periodo del año anterior. Entre el año 2000 y 2010 se ha perdido un área de bosques equivalente a toda América Central. Sudamérica y África son los que tienen más pérdida neta de bosques. El comercio mundial de madera mueve 224.000 millones de dólares. La agricultura de roza y quema de los pequeños agricultores y la extensiva contribuyen por necesidades del terreno a la desaparición de hectáreas. Más hectáreas dedicadas al ganado, que es otro de los principales motivos de deforestación, junto a las causas naturales como los incendios forestales. Las selvas tropicales y los bosques podrían desaparecer dentro de 100 años. Imagina lo que conlleva un mundo sin vegetación. Los árboles también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico.
Sin ellos, selvas y bosques se convertirían en desiertos. Estos también son cruciales en la absorción de gases de efecto invernadero. La deforestación es determinante. Los suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección arbórea se secan rápidamente. Lo más urgente es interrumpir la tala, aunque las realidades financieras hacen de esta solución una alternativa poco probable. Hay que motivar la plantación de árboles a gran escala, pero no es la panacea. Estos no siempre enraizan y tardan años en crecer. Aumentar las áreas de bosque protegido, una tala equilibrada y la plantación de árboles jóvenes que sustituyan a los viejos sería la solución más rápida. Bueno, ahí teníamos una muestra bastante gráfica, ¿no? De cómo la acción humana va generando una tasa de deforestación bastante exponencial, incluso comparado con años, comparando periodos, digamos, de años previos, hasta se duplica, ¿no? La tasa de deforestación, pero también hay un dato ahí relevante que plantea que la capacidad de recomponer el daño generado es más alta en los países que tienen mayores ingresos que en las que tienen menores ingresos, pero paralelamente las dinámicas de deforestación se dan justamente ahí en los países que tienen menores ingresos, que están en una línea de desarrollo más baja, digamos, que los países que consumen, ¿no? la materia prima. Entonces pareciera ser también que hay un problema vinculado con el desarrollo económico y el atentado, digamos, industrial contra las especies, ¿no? Sí. El modelo económico. El modelo económico nuevamente te dice que es el modelo equivocado, ¿cierto? El modelo económico neoliberal, el consumismo, es lo que está causando esta pérdida. Mencionar justamente lo que estaba comentando vos, que y es una de los comentarios que hace sobre el cumplimiento de las metas Aichi que tiene Chile para este año 2020, es que no se logra retribuir la tasa de pérdida a la velocidad que corresponde. O sea, la pérdida es mucho mayor a la recuperación, ¿cierto? Entonces, mi pregunta, a la velocidad en que va avanzando nuestro planeta. Sabemos que en la mayor parte del mundo está en proceso en etapa de desarrollo. Son países que van en desarrollo económico, no son países del primer mundo, y hay una parte del planeta que claramente son países pobres. Sin embargo, el consumo de energía, ¿cierto?, continúa siendo altamente demandante, a pesar de que la pandemia lo ha frenado un poco, pero al ritmo que hemos avanzado, ¿tú crees que existe posibilidad de que podamos detener esta situación de la pérdida de biodiversidad? No sé si hoy día amanece un poco catastrófico los pensamientos, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión desde la experiencia sobre la velocidad que tenemos de pérdida en relación a la capacidad que tenemos de recuperar como planeta la biodiversidad de la cual nosotros no estamos sirviendo? Sí, es una pregunta importante y creo que la solución es global y también es muy local, porque la reforestación, por ejemplo, es algo que puede pasar al nivel local y solamente al nivel local, y es una manera muy importante, como el video mostró, de recuperar la tierra y también poner frenos en el cambio climático. Hay un rol al nivel global y vamos a ver cómo esa pandemia cambia mentes, ¿no? Y para entender mejor la importancia de la naturaleza y de proteger la naturaleza, y de poner más recursos en eso, en vez de solamente, como dijiste, en el consumo.
pero creo que la solución tiene que involucrar a todos niveles, de local hacia nacional, hacia global, porque no vamos a resolver el crisis de la pérdida de biodiversidad sin las contribuciones de todos. Bueno. No. Ya. Con respecto a lo que mencionabas ahí, me disculpen, comentarte que yo trabajo para un proyecto de la FAO, del Ministerio de Medio Ambiente, que es para la conservación de picaflor de Arica, ¿cierto? Y tenemos un trabajo con los municipios, en este caso Camarones, con el que estamos trabajando en este programa, pero también con el municipio de Arica. Entonces, tener claro para las personas que pueden estar viendo este programa y que después lo puedan ver en las repeticiones, que claro, como las soluciones locales, tenemos algunas políticas locales que también contribuyen a las metas globales. En este caso, las ordenanzas municipales que pueden ser consideradas por algunos con no mucho valor, pero si son pensadas con una mirada medioambiental, de conservación, ¿cierto?, donde se involucre a las comunidades, pueden ser una herramienta de bastante impacto. En este caso, por ejemplo, con la Municipalidad de Arica estamos trabajando en una ordenanza, queremos trabajar en una ordenanza para la conservación de los cauces de río, ¿cierto? Los cauces de río constituyen corredores ecológicos que lamentablemente se han visto intervenidos por la agricultura, ¿cierto?, que no tiene mucho control en la zona. Entonces, claro, nos da a nosotros como un fundamento y un respaldo de que lo que estamos haciendo con estas ordenanzas, ¿cierto?, o como en el caso de Camarones, un PLADETUR, que considere la biodiversidad como un eje central de desarrollo, son instrumentos que de verdad tienen un efecto. Para eso, para decirle a las comunidades de Camarones que estamos trabajando con el municipio de Camarones, valga la redundancia, para lograr que Camarones se constituya como una comuna ejemplar para la región, la macrozona norte, en conservación de la biodiversidad, constituyendo la biodiversidad como un eje de desarrollo, ¿cierto? Así que ahí dar un reconocimiento a la Municipalidad de Camarones y también al municipio de Arica, que están trabajando bien comprometidos para lograr salvar. De principio fue el picaflor de Arica, pero el picaflor de Arica es una especie paraguas, ¿cierto? El picaflor de Arica es un polinizador, y por lo tanto, si conservamos picaflor de Arica, vamos a conservar por lo menos 40 especies de plantas nativas y exóticas, no invasoras, que constituyen un ecosistema, un agro-socioecosistema local. Y muchas soluciones vienen de las regiones locales, de las comunidades locales, y mucho comienza en áreas locales y por los éxitos que ellos tienen, alcanzan a ser parte del movimiento global, como esas manifestaciones que tenemos ahora aquí en los Estados Unidos, pero en todo el mundo, contra el racismo, empezó en una sola ciudad. Y ahora, en un par de semanas, es un movimiento global. Y creo que mucho empieza al nivel local y puede ser expandido a la nación y después al mundo. Es muy importante, como dijiste. Sí, y no, yo quisiera también recalcar y nuevamente empoderar a la gente, a cada uno de nosotros, que a veces pensamos que, pucha, a lo mejor nuestro pensamiento está equivocado o vamos a decir alguna tontera, se van a reír de nosotros, pero quizás con solamente dar nuestra opinión podemos ya prender las chispas o prender las ideas de una cadena y empezar a generar un cambio. Todos somos capaces de ser un factor de cambio, volver a empoderar a las personas, a las comunidades indígenas con su saber ancestral y a las mujeres la participación también en el enfoque de género. Exactamente. Ellos no han resolvido el problema. Necesitamos más ideas, más perspectivas, porque los expertos no han resolvido el problema. Y las opiniones y ideas afuera de este grupo son muy importantes. Tienes razón.
No escuchamos. ¿Y ahora? Sí, a todos nos puede pasar. Así es. Oye, bueno, qué interesante escuchar lo que ustedes como Ministerio de Medio Ambiente, como FAO, están haciendo, digamos, con el municipio de Camarones, con el municipio de Arica, sin lugar a dudas. Es importante seguir también avanzando un poco en cómo vamos incorporando a las comunidades locales, porque parece ser que estos temas también de alguna manera a veces se tienden como a especializar demasiado, ¿no? Entonces existen como los grupos que defienden a las especies amenazadas, que son un grupo, otro grupo que defiende el patrimonio cultural, ahí están los arqueólogos, los historiadores, y etcétera, y de alguna manera la comunidad local empieza a mirar esto así como un espectáculo donde hay otros expertos de distintos lugares que opinan sobre estas temáticas, pero yo creo que los grandes expertos, los grandes conocedores están justamente en las localidades, en los pueblos, quienes por años y por cientos de años han sabido manejar los ecosistemas. Entonces, de alguna manera, ahí es importante reflexionar un poco también sobre el tema de el acervo, ¿no? Cultural, el conjunto de saberes, ¿no? Porque así como sociedad moderna hemos destruido muchos ecosistemas, también como sociedad moderna queremos ser como los inventores de las soluciones, ¿no? Y a veces hay soluciones que están atrás y no adelante, ¿no? Y quizás son las mismas comunidades, podemos ver, por ejemplo, en el caso, sin ir más lejos, en Camarones, en Putre o aquí en Puno, existen en Puno, en Perú, un conjunto, digamos, de maestros, de expertos en el manejo de los ecosistemas, en la planificación de la agricultura a partir de la observación del medio ambiente, de las nubes, de los pájaros, en muchos pueblos donde a través de observar las ranas, por ejemplo, en el caso de la quebrada de Camarones, la gente dice que si los zorros cantan o lloran por ahí por septiembre, octubre, va a ser un año muy lluvioso. Por lo tanto, se va generando una planificación de cómo van a enfrentar el periodo de las lluvias y cómo van a planificar también la actividad agrícola y ganadera. Yo creo que en ese sentido es importante ir incorporando, ¿no? a las comunidades locales, y creo que este seminario eh, que estamos organizando va a ser una gran contribución en esa medida. Ojalá podamos contar con la presencia de Amy en esa iniciativa. Me encantaría. ¿O no, Paula? Sí, por supuesto que la vamos a invitar. Muchas Bien. gracias. Sí, muchas gracias, Amy. El No, conocimiento es poder. gracias a ustedes por invitarme a participar. Que les vaya muy bien. Paula, cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver la otra semana. Pues algo me había adelantado tú que había estado conversando. Sí, la próxima semana tenemos una invitada nuevamente. Vamos por el Girl Power. Está Claudia Flisflich de la Red Internacional de Huertos Educativos, con quien estamos trabajando para implementar la Red Regional de Huertos Educativos con el municipio de Arica y el municipio de Camarones. Así que Perfecto. también es una invitada muy interesante, tal como Amy, es una mujer líder en opinión y en conocimiento y en experiencia. Así que seguimos adelante con la ruta, Diálogo Andino en la ruta del Picaflor de Arica. Que le vaya súper bien. Muchas gracias a todos quienes hoy día estuvieron mirando este programa, nuevo programa que recién ahora acabamos de terminar nuestra tercera eh, versión, ¿no? Entonces ahora yo voy a dejarlo a todos los espectadores, que son como 5.000, Wow. con un video muy bonito sobre el picaflor de Arica. Que estén muy Muchas bien. gracias, Amy. Muchas gracias, Amy. Un abrazo. Gracias, Bosco. Gracias Saludos a a todos. ustedes. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Desde la profundidad de nuestra cultura y nuestro caminar ancestral, nace la Universidad Intercultural Sur Andino. Camarones